Bueno, entonces vamos dando inicio al segundo webinar de la noche del día de hoy, con el que justamente cerramos entonces esta tercera temporada de webinar. Por allí estén bien atentos que ya estamos preparando la siguiente que va a estar bien buena también. Entonces nada, vamos a continuar con el tema que nos va a estar abordando por acá Pablo Ochoa sobre lo que es el ingreso, operaciones, rescates en espacios confinados. Adelante, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Norquis, y gracias a toda la gente buena que nos apoya en estas actividades. Quiero agradecer a Keila Soteldo, quiero agradecer a Miguel Páez. De verdad que es pura gente que siempre está trabajando por el bien común. Y agradezco y pido disculpas si algo se nos escapa. Les confieso que estoy llegando al hotel. Estábamos volando, estoy en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Entonces esto ha sido una corredera grande, pero gracias a Dios estamos aquí. Bueno. Fíjense, yo siempre comienzo mis conferencias dando gracias a Dios, porque Papá Dios es el que hace que nosotros podamos estar haciendo todas estas cosas. Y agradezco, de verdad, a la gente que hace posible esto, a Norki, a la gente que está, a usted que está viendo esto, que pudiera estar viendo una novela o haciendo cualquier otra cosa, pero está compartiendo este tiempo con nosotros. Fíjense, yo, yo soy partidario que mientras más nosotros hablamos de un tema, más aprendemos. Es decir, que usted primero, si usted se registró, usted puede comunicarse con Norki para que Norki le envíe esta conferencia en PPT, esta presentación en PPT, es decir, úsela. De hecho, Norki tiene un enlace que lo puede compartir desde el Drive directamente y usted la descarga en PPT o en PDF. ¿Qué queremos? Que usted mejore esta información, que usted la haga suya, la mejore, porque esta presentación no es toda mía. Esta presentación ha sido que alguien mandó algo por un grupo, alguien mandó algo por la red, que revisamos la norma, que hicimos algo propio. Entonces, no tenga ningún temor en utilizarla. No tiene copyright, no tiene derecho de autor. Mejórela, haga la suya, póngale fuerza a esa presentación. Es decir, la idea es que esto sea una base para que usted comience a hablar de ingresos, operaciones y rescate en espacios confinados. Ahora bien, ¿por qué ese nombre? Porque ese nombre obedece a una norma que es la norma NFPA 350. Entonces, esa norma NFPA 350 habla sobre el ingreso, las operaciones y el rescate en espacios confinados. Entonces, fíjense que son tres fases lo que la norma habla, ¿no? Ingreso, operaciones y rescate en espacios confinados. Pero esta es una norma que está hecha por la NFPA, por la National Fire Protection Association, que es una asociación que tiene su principal visión en la respuesta a emergencia, en bomberos, pero ha incluido en la norma aspectos muy claves que son de prevención. Entonces, hay que sacarle provecho. Vamos a la siguiente, Norque, por favor. Entonces, fíjense que una de las cosas que a mí me gusta de esta norma es que ella incorpora elementos internacionales. ¿A quién incorpora? A OSHA. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo es esto que estamos aquí? Esta persona está hablando en Panamá, yo estoy en Venezuela, el otro está en México, el otro está en Perú. ¿Qué tiene que ver OSHA? Bueno, OSHA es como la agencia que se encarga de gestionar la seguridad y la salud laboral en Estados Unidos. Pero muchos de nosotros tenemos referencia de OSHA en el aspecto técnico, es decir, nos gusta considerar lo que a nivel local hacemos, pero también la referencia internacional. Entonces, OSHA establece que, así como están los estándares internacionales, vamos a la siguiente, no se preocupen, OSHA comienza a incorporar esta norma elementos que, si bien es cierto, no son nada más de NFPA, son de API, que es la agencia, el Instituto Americano del Petróleo, habla también, NIOSH, vamos a la siguiente, por favor, habla también de NFPA y incorpora elementos de ANSI. Entonces, ¿qué significa? Que esta norma se está fortaleciendo. Es decir, NFPA está fortaleciendo sus propias normas con lo que dicen otras organizaciones y incrementa las referencias nacionales e internacionales que tiene para este tipo de normas. Vamos a la siguiente. Entonces, cuando usted comienza a consultar la norma NFPA 350, usted comienza también a ver que hay elementos, por ejemplo, de la EPA, la Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver la EPA con el espacio confinado? Resulta que la EPA es la agencia que a nivel internacional se encarga de decir cuáles son las sustancias peligrosas. Por ejemplo, si usted quiere
busca las páginas, las famosas páginas, el libro naranja de la guía de respuesta a emergencia de materiales peligrosos. Bueno, quien actualiza las páginas verdes de las sustancias que son potencialmente peligrosas o que pueden viajar grandes distancias es la EPA. Entonces, NFPA incorpora cada vez más documentos nacionales e internacionales para ellos para fortalecer sus propias normas. Y ahora bien, la esencia de esto. Vamos a la siguiente. NFPA 350 se focaliza en las buenas prácticas. ¿Buenas prácticas de quién? NFPA considera que cada vez, y óigase esto, la mayor cantidad de personas afectadas en espacios confinados no son trabajadores, son rescatistas. Entonces, así como OSHA dice, el 60% de las personas que más se afectan en los espacios confinados no son trabajadores, son rescatistas. La norma NFPA 350 incorpora también criterios de evaluación atmosférico, de evaluación ambiental, que son referidos por NIOSH. ¿Y quién es NIOSH? Ese instituto que se encarga de hacer pruebas sobre qué tanto puede afectar una sustancia, cuáles son los niveles permisivos. Entonces, esta información cada vez se pone más interesante. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Nosotros, a pesar de que estamos focalizados en temas operacionales, tenemos que entender que hay muchos espacios confinados en nuestras empresas. Y una de las principales debilidades es que no reconocemos que son espacios confinados. Entonces, una de las buenas prácticas que nos habla la norma NFPA 350 es que el personal de respuesta a emergencia debe conocer que en una empresa, en una organización, en un centro de trabajo, es un espacio confinado. Entonces, cada vez se fortalece más el hecho de que la gente no tenga espacios en sus empresas que sean espacios confinados. Entonces, le da un empujón importante a OSHA para que nosotros podamos identificar el espacio confinado incluso antes de entrar al espacio confinado. Es decir, que no sea que nos llamaron para atender una emergencia y estando ahí nos enteremos que eso es un espacio confinado, sino que es un tema que nos lleva a que la empresa, antes de que nosotros lleguemos, ya nos advierta que es un evento, un espacio confinado. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos diferentes tipos de espacios confinados y más adelante vamos a ver otros tipos más. ¿Ok? Entonces, voy a hacer la primera pregunta para todos. Con un puntito, oígase bien, con un puntito, usted va a decir si en su empresa tiene identificado todos los espacios confinados y con una X va a colocar que no. Los que pongan un puntito en el chat significa que sí tienen identificado todos los espacios confinados en su empresa y los que pongan una X van a decir que no tienen los espacios confinados identificados en su empresa. Entonces, ve, ya la gente está respondiendo, unos sí, otros no. Entonces, ya ahí tenemos oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque ya nosotros comenzamos a tomar las buenas prácticas de la gente que está en espacios confinados, la gente que pensó en esta norma. ¿Y qué es lo primero? Yo debo tener un inventario en mi empresa de cuáles son los espacios confinados. Cuando yo tengo el inventario, yo puedo decir, en mi empresa hay 37 espacios confinados, 85 espacios confinados. Y entonces yo planifico con presupuesto comprar la señalización para que ese sitio diga, este espacio requiere un permiso de entrada de espacio confinado o este es un espacio que no requiere permiso. Entonces, ya nada más con aplicar eso nos lleva una ventaja muy grande porque no es igual que la gente entre en un sitio que no sepa que es un espacio confinado a que la gente solo sorprenda. ¿Ok? Vamos a la siguiente, Norqui. Muy bien, vamos en línea, nos estamos siguiendo y nos estamos apoyando muy bien. Una de las cosas importantes es que nosotros desconocemos la interacción de los productos que están en los espacios confinados. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que en los espacios confinados un producto puede pasar por diferentes estados de la materia o podemos tener diferentes productos en diferentes estados de la materia. Por ejemplo, si usted tiene un sólido, ese sólido usted lo tiene ahí, le mete temperatura, ese sólido pasa a líquido. Ejemplo, cuando usted saca un cubito de hielo de su nevera y lo pone al sol. Ahí vamos a tener inmediatamente cómo se pasa a líquido. Le metió más temperatura, pasa a gas. ¿Ok? Antes de pasar, por supuesto, a gas, hay una etapa de vapor. ¿Cómo es eso? Bueno, usted está simplemente
cocinando, quería preparar una pasta, me disculpa si alguno no ha comido, yo estoy esperando de paso, no se lo digan a nadie, estoy esperando que me toquen la puerta con la comida. Entonces, si toca la puerta, me tocan la puerta, disculpen, ya saben que estoy en un hotel aquí en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Entonces, cuando usted está haciendo una pasta, usted está calentando el agua, esa agua comienza a hacer burbujas. Esas son burbujas de vapor de agua. ¿Qué significa? Que entonces usted está pasando ese producto de una fase líquida a una fase gaseosa. Pero como él normalmente no está en fase gaseosa, sino que está en fase líquida, él pasa primero a vapor. Entonces, entre el líquido y el agua y el gas, perdón, ahí hay una etapa, un ciclo de vapor. Si calentamos un sólido también, ese sólido puede pasar a vapor. Usted va conduciendo en la carretera y ve del asfalto que comienza a salir el vapor. Eso es el vapor del asfalto. Entonces, hay una etapa en la que primero, por supuesto, ese producto pasa a esa etapa de vapor, luego se forma en gas. Y el plasma no es más que un gas con energía, un gas ionizado. Entonces, todos productos en los espacios confinados pueden pasar o verse afectados por temperatura, por presión, ¿ok? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que las cosas en los espacios confinados casi nunca son las mismas. Ok, ahora pregunta para todos, vamos a ver en el chat. Pendiente en el chat. Con la letra S, coloquen la letra S, los que han visto la película Titanic, por favor. Con la letra S en el chat, coloquen los que han visto la película Titanic. Excelente. Ya sé que somos más los que somos de 40 para arriba. Los que no han visto Titanic tienen de 40 para abajo, no se preocupen. Fíjense, en la película Titanic, cuando yo estoy presencialmente, he hecho mucha broma, juego mucho con las escenas que la gente se acuerda de la película Titanic. Y una de esas es la que está Jack y Rose en el carro. Está la cosa fogosa ahí. Y recuerdan cuando pega Rose la mano en el carro, así, ¡pah! Toda escena erótica, sensual ahí. Bueno, ¿qué pasó? Jack y Rose se metieron en ese carro a hacer cositas y comenzó el incremento en la temperatura. Entonces, esos dos cristianos se metieron ahí en ese carro, comenzaron a hacer cositas y comenzó a subir la temperatura. Perdón. Entonces, cuando comenzó a subir la temperatura dentro del carro fue mayor a la temperatura que había afuera. Entonces comenzaron a empañarse los vidrios. Cuando usted va manejando también pasa lo mismo. Viene ese palo de agua, usted no tiene aire acondicionado, comienzan los vidrios a subir para no mojarse y comienza el vidrio a empañarse. Comienza a incrementar la temperatura adentro, afuera está más fresco y entonces usted pierde la capacidad visual. En el espacio confinado es igual. Si usted se mete en un espacio confinado y no hay ventilación, usted va a sudar. Usted va a exhalar más dióxido de carbono. Y el carbono, oígase bien, el carbono es un amante del calor. Donde hay carbono, hay calor. ¿Usted quiere saber dónde hay mala ventilación? Usted se mete en un estacionamiento soterrado, subterráneo, y usted siente el cambio de temperatura. ¿Qué hay ahí? Calor. Mala ventilación, acumulación del monóxido de carbono que sale del carro. Ah, pero también hay dióxido de carbono que sale en nuestra vía respiratoria. Claro, también. Entonces, al final, todo eso se va a calentar. Entonces, mientras más calor hay, es porque también casi siempre hay más carbono o hay mala ventilación. ¿Ok? Ahora bien, nosotros debemos entender que cada vez que nosotros vamos a un espacio confinado, mientras menos gente hay en el espacio confinado, es mejor, porque mientras más gente hay, más temperatura, más gente exhalando, y eso nos afecta a la atmósfera del espacio confinado. Vamos a la siguiente, Norky, por favor. Una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que familiarizarnos con cómo está compuesto el aire. Y recuerden que si en la atmósfera hay un gas inflamable, la atmósfera será inflamable o explosiva. Si hay un gas tóxico, será tóxico la atmósfera. Si hay un gas reactivo, es reactivo. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que fortalecer nuestros criterios, nuestra formación para conocer cómo está la atmósfera. Pero, ¿qué pasa? Son pocos los cuerpos de bomberos que tienen equipos para monitorear la atmósfera. Entonces, el bombero lo llaman, aló, una emergencia, un espacio confinado, un rescate, pa, y se tira el bombero pese hueco, se tira el bombero en el espacio confinado, ¿y quién sale afectado? El bombero. Y como van a hacer un rescate, hay una víctima, se meten 2 o 3 bomberos. ¿Ok?
Entonces nosotros tenemos que entender que cuando hay un espacio confinado, casi siempre los más afectados son los bomberos, los rescatistas. Entonces nosotros tenemos que entender que esa atmósfera que tiene esa composición, muchas veces el bombero no la monitorea. Entonces nosotros tenemos que entender que esa persona que está ahí adentro, algo le pasó. Yo lo primero que tengo que sospechar es de la atmósfera, de lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo esa persona ahí? ¿Qué productos podían estar ahí? ¿Por qué? Porque yo no quiero seguir sumando víctimas. Entonces hay que estar pendiente de eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante? Nosotros también sabemos que el monóxido se puede manejar fácilmente con mascarillas para el monóxido. ¿Pero de qué depende? Que haya oxígeno. Si hay oxígeno, podemos purificar la atmósfera, pero si no hay oxígeno, tenemos que llevar oxígeno con nosotros. Tenemos que utilizar los equipos de alto contenido en los tanques que utilizamos los bomberos, porque de lo contrario vamos a ser víctimas de lo que hay abajo. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces nosotros tenemos que ir preparándonos de que adentro, en ese espacio confinado, puede haber una atmósfera peligrosa. Pero fíjense, un espacio confinado, muchas veces nosotros decimos que no los identificamos bien. Un tanque de almacenamiento de crudo, ¿es un espacio confinado? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Coloquen sí con un puntico. Sí con un puntico. Las respuestas afirmativas van con punto en este chat. ¿Ok? Y las respuestas negativas van con una X. ¿Será un tanque de almacenamiento de crudo un espacio confinado? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. Perfecto. Sí, 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 sí. Punto, 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 punto. Perfecto. Es un espacio confinado. Ahora bien, un bote, una barcaza, un buque, ¿puede ser un espacio confinado? ¿Qué creen ustedes? También. Una piscina, una alberca, ¿puede ser un espacio confinado? También. Fíjense que necesitamos un muelle para poder entrar o salir tanto del buque o necesitamos unas escaleras para subir o bajar a la piscina. Entonces, nosotros vamos a tener muchos espacios confinados que a veces no lo reconocemos. Una fosa de almacenamiento de crudo, una fosa, una fosa que almacene desechos de áreas petrolizadas. Esos son espacios confinados. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes que en esos espacios confinados tiene limitado ingreso, salida limitada, acceso limitado. Necesitas, por ejemplo, monitorear la atmósfera. Puede tener una atmósfera enrarecida. Puedes tener deficiencia de oxígeno. Entonces, la gente piensa que el espacio confinado siempre es el mismo huequito, el mismo tanque, la misma manera. Señores, los espacios confinados en los que hemos tenido más, pero más trabajo, son los espacios confinados horizontales. ¿Ok? Los horizontales. Así mismo es. En los confinados, todo el mundo tiene la foto de un trípode puesto encima del espacio confinado. Pero nosotros difícilmente vamos a una emergencia donde el espacio confinado es casi siempre vertical. Casi siempre las emergencias son espacios confinados horizontales. Ah, son complicados. Usted tiene que subir la camilla, tiene que meter 2 personas, tiene que evitar que la gente no se afecte. ¿Ok? Permítame un segundo, denme 5 segundos. Rapidito. Muchísimas gracias. Muy amable. ¿Cómo no? Entonces nosotros tenemos que ir tomando en cuenta todas esas apreciaciones para realizar trabajo en espacios confinados. Gracias, hermano. Muy amable. Perfecto. Volando nadie se dio cuenta, no se preocupe, aquí estamos. Entonces, en las excavaciones, muy buen comentario, cuando pasan de 1,20 m, ¿ok? Eso puede ser un espacio confinado. Llegó la cena, así es, gracias. Ahora esto es peor, porque ahora está el olor de la comida y entonces usted que en esta conferencia conmigo, pero vamos a hacerlo muy bien. Entonces nosotros tenemos que asimilar que hay muchos espacios confinados y muchos procesos que pueden verse afectados por materiales peligrosos, por carbono, por descargas eléctricas. Entonces hay que jugar vivo con lo que está dentro del espacio confinado y lo que está afuera. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ahí inclusive nosotros podemos comenzar a interactuar con lo que es el sistema globalmente armonizado. Yo no voy a entrar mucho en detalle en otras cosas, porque se supone que esto forma parte de un curso, ¿ok? Pero usted puede tener acceso al curso gratuito también. Póngase en contacto con Norquis y eso la idea es que
que estemos interactuando. Por aquí me pregunta, ¿a qué hora llega la cena nuestra? Se la estamos enviando. Si usted pagó el paquete completo, le enviamos en la cena virtual, no se preocupe. Entonces, fíjense, este sistema globalmente armonizado es una norma, por ejemplo, aquí en este caso, norma oficial mexicana 018 del año 2015. Y estamos en el 2023, hace 7 años. Nosotros tenemos que actualizarnos, señores. En Colombia esto también está entrando como decreto 773. En otros países ya es norma. Entonces ya nosotros tenemos que ir viendo que estos pictogramas nos advierten de peligro. ¿Por qué se lo digo? Porque nosotros metemos materiales peligrosos en los espacios confinados. A pintar, a repellar, a mejorar, a colocar epóxicos, a hacer lo que sea. Tenemos que estar pendientes de esto. ¿Ok? Tenemos que estar, así es, en conducto de sistema de inyección de aire mecánico. Muy bien, muy bien. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que exactamente hacer soldadura. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la costumbre de meter los materiales peligrosos en los espacios confinados. Pero ojo, siempre los cilindros afuera. Los cilindros nunca dentro del espacio confinado. Siempre los cilindros afuera. Cuando usted mete un cilindro adentro, recuerden que ese gas que usted está metiendo ahí o ese líquido presurizado tiene la posibilidad de expandirse muchísimas veces. Entonces, usted puede generar una tragedia metiendo un cilindro dentro de un espacio confinado. Ojo con eso, ¿ok? Vamos a la siguiente. Ya a usted le tocará la oportunidad de revisar esta presentación con calma, le va a sacar provecho y de ver las cosas al detalle. ¿Ok? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que ir conociendo qué es eso de las etiquetas, el sistema globalmente armonizado, del ESGA, cuáles son las frases de peligro, cuáles son las frases de advertencia. Nosotros tenemos que ir preparándonos en esto. Usted no puede dejar que esto vaya pasando en otros países y usted esté soñando con Mickey Mouse todavía. No, señor, usted tiene que estar en la jugada. Ahorita los brigadistas, los rescatistas, los bomberos que no están en la jugada, se quedan como los dinosaurios, quedan obsoletos. Usted tiene que ir en la jugada. ¿Y cómo conozco esto? ¿Y qué significa este simbolito? ¿Y esto qué pasa? ¿Y el que yo tenía antes, qué pasó? Hay que irse actualizando en todo esto, ¿ok? Vamos a la siguiente, Norquis, por favor. Entonces, nosotros tenemos que ir trabajando y reconociendo cuáles de estos productos son incompatibles y cuáles son reactivos. Regreso un momentico a la anterior, Norquis, por favor. Hay tablas de productos que son incompatibles y tablas de productos que son reactivos. Esos productos son los mismos con los que nosotros estamos yendo a pintar, yendo a soldar. Entonces, usted tiene que estar pendiente qué es lo que usted está metiendo al espacio confinado. Vamos a la siguiente, por favor. ¿La grabación será compartida? Claro que sí, se la vamos a compartir, no se preocupe. Entonces, fíjense, hay elementos que reaccionan con el agua. Hay elementos que reaccionan con la humedad del aire acondicionado. Y aquí les pido disculpas que se me movieron todos esos subtítulos y todo esto en la corredera y la cosa. Usted sabe que lo importante es que la información llegue. Les pido disculpas por eso, pero vamos para adelante. Hay productos que reaccionan con solo meterlo a los espacios confinados. Los ácidos, muy bien. Entonces usted dice, no, pero ¿qué ácido? Bueno, el vinagre, por ejemplo, el ácido acético. Hay gente que limpia los espacios confinados con ácido cítrico. Sí, ácido cítrico, jugo de naranja. Con eso lo limpia. Entonces, por ejemplo, un tanque de almacenamiento de crudo, se derramó el tanque. ¿Qué hace la gente? Lava el tanque con agua de limón, ácido cítrico. ¿Ve? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, estos productos algunas veces pueden reaccionar entre sí. Y eso nos lleva a la reflexión de que hay incompatibilidad entre algunos de esos productos. Y nosotros tenemos que entender que usted tiene que saber qué es lo que usted está metiendo en el espacio confinado, qué es lo que usted está llevando al espacio confinado. Y hay muchas tablas de incompatibilidad, pero usted tiene que buscar la información del producto. Vamos a la siguiente, por favor. Usted tiene que saber qué es lo que está llevando, si eso que está llevando reacciona, si eso es inflamable. Entonces, fíjense, ¿cómo yo descubrí cuál fue el primer flare o mechurro que yo descubrí de forma natural? Bueno, estaban cocinando en mi casa y yo vi una chiripa, una cucaracha, óigase, una chiripa, una cucaracha, y yo fui a matar la chiripa y la cucaracha con el baigón, con el Raimax, y estaba una estufa encendida. Bueno, yo generé un flare, un mechurro. Ojo, no practiquen con eso. ¿Por qué? Porque esos productos Raimax, insecticida, esos productos tienen un propelente, un gas impulsor, casi siempre propano, y ese gas es inflamable. Entonces, usted va a colocar un spray, una pintura, un afloja todo, y adivinen qué,
usted está llevando un producto inflamable a un espacio confinado, presurizado. ¿Por qué? Porque ese spray que usted está metiendo ahí tiene un aflojatodo, tiene un ácido no sé qué cosa, pero está presurizado casi siempre con gas propano. Y le voy a comentar esto rapidito que sale un poquito del espacio confinado. 24 de diciembre. Estoy en un piso 13 en la ciudad de Panamá. 24 de diciembre estamos esperando, recuerden, estamos esperando los regalos de Navidad. Mis niñas, mis bellas panameñas, mis Mariana y Manuela, estaban en ese momento, en un momento de que ellas estaban dormidas y yo estaba armando una bicicleta, un triciclo chiquitico. Y utilicé un afloja todo, un spray. Pero cuando yo utilizo el spray queda fugando. Es decir, una vez que hundí y aflojé, no se detuvo y comenzó el spray a fugar, a fugar, a fugar. Y el olor era un olor muy fuerte. Yo me llevo el spray para la parte de atrás del apartamento y cuando voy pasando por la parte de atrás del apartamento, resulta que alguien en el baño abrió la llave de agua caliente. ¿Qué significa? Yo estoy llevando un producto inflamable, ¿ok? Inflamable a la parte de atrás del apartamento, voy pasando frente al calentador de agua y alguien abrió la llave de agua caliente en el baño. Se activó el calentador. Esa chispa del calentador generó que se incendiara el producto que lleva en la mano. Y tuve un flare, un mechurro en la mano hecho de manera inesperada. Eso me provocó una reacción, un susto primero, pero yo entendí en ese momento lo peligroso que son los cilindros presurizados, más en un espacio confinado, más cuando vamos a tener energía, así que ojo con eso, ¿ok? Por acá me dice, bueno, el buque se hundió de una mezcla de petróleo y agua, así es, totalmente, ¿ok? Continuamos entonces, estimado. Vamos, Norque, a la siguiente. Muy bien, compañeros. Hasta ahora, un puntito, por favor, si me van siguiendo. Si todo está bien, pongan un puntito en el chat, por favor. Vamos a ver si me van siguiendo. Perfecto, excelente. Vamos bien, excelente. Muy bien, continuamos. Ustedes saben que cuando nosotros llegamos a un espacio confinado, en ese espacio confinado puede haber un gas que sea inflamable, que sea tóxico, que sea reactivo. ¿Ok? Por acá, exactamente, almacenamiento de cloro también, espacio con poca ventilación. Muy bien. Todos esos productos que están en la atmósfera, nosotros las respiramos. Entran por el bronquio, entran por la tráquea, perdón, pasa por los bronquios, ¿ok? Una vez que llega a la tráquea, entre la tráquea y los bronquios, el punto donde se divide, ahí los bronquios se llama carina. Esa carina se escribe con C. Pasan a los bronquiolos, llegan a los alvéolos y son en los alvéolos como una estación de metro. En un metro se montan uno y se bajan otro. Bueno, en ese metro que está ahí en los alvéolos pulmonares, sale el dióxido de carbono y se mete el oxígeno. Entonces, ahí se mete el oxígeno y nosotros podemos estar inhalando lo que esté en el espacio confinado. ¿Ok? Así que, ojo con esto. ¿Por qué? Porque esto pasa en minuto y medio. ¿Qué significa? Que una gente en minuto y medio puede inhalar todo lo que hay en la atmósfera en ese espacio confinado y es importante que el bombero, que el rescatista sepa que si no entra al espacio confinado con protección, va a ser una víctima de lo que esté en esa atmósfera. ¿Ok? Vamos a la siguiente, Norky, por favor. Ahora, nosotros también debemos entender que ese producto tóxico puede ingresar por la piel. La piel tiene una capa liposoluble, ¿verdad? Una capa que le gusta la grasita, atraer los productos, se mete el químico también, entra por el vello, entra por la glándula sebácea, entra por la epidermis y termina llegando al tejido circulatorio y ese tejido circulatorio termina llevando la sangre al corazón y el corazón la reparte a todo el cuerpo. Entonces, hay productos que no nada más ingresan por la vía respiratoria, sino que van a ingresar por la piel. Así que, ojo, porque así más como usted necesita protección respiratoria, pudiera necesitar también protección para las membranas mucosas o algo por el estilo. Así que, ojo con eso, que eso es importante. Y aquí me coloca un comentario, gracias, me dice, el silicón también tiene efectos importantes que entran por tejido. Muy bien, gracias por esos aportes. Todo aporte bien recibido. Vamos a la siguiente. Entonces nosotros tenemos que saber qué hay en ese espacio confinado. Y ojo, fíjense, aquí me gusta este escenario porque estamos acá en una práctica simulando la extracción de personas en una atmósfera con gas cloro. En el espacio confinado no se brinda primeros auxilios. En el espacio confinado se extrae a la persona y se atiende afuera.
Entonces usted no va a estar metiendo cilindros de oxígeno en el espacio confinado. Usted lo que quiere es sacar a esa persona rápido de ahí. A menos que usted sea parte de un equipo especializado de rescate que quiera incorporar un cilindro de oxígeno, pero aún así no está indicado incorporar cilindros de alta presión en los espacios confinados. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Sacamos a la persona y lo atendemos afuera. Y eso es importante. Por eso usted tiene que saber qué es lo que hay ahí adentro. Si la atmósfera es respirable o no es respirable. ¿Qué significa que sea la atmósfera respirable? Que el nivel de oxígeno está fino, está pepito. ¿Qué significa? Que ese oxígeno está entre 19.5 y 23.5. Eso dice la norma, pero eso no es así, señores. La norma dice que la atmósfera es respirable cuando el nivel de oxígeno está entre 19.5% y 23.5%. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque usted no se va a meter con esas máscaras, con esos niveles de oxígeno. Usted sabe que si ese oxígeno está alterado, ahí hay una amenaza muy grande. Usted métase con equipo de protección respiratoria de alto contenido. No se meta con máscara, porque ese valor que usted está incorporándose, eso va a ir cambiando. En la medida que usted va bajando, ese valor se va haciendo más deficiente. Entonces usted tiene que jugar vivo. Usted tiene que saber que algo está haciendo que esa atmósfera cambie. Entonces, si usted sabe que ahí no está el nivel de oxígeno, usted tiene que estar pendiente que ese nivel de oxígeno está cambiando por algo que está ahí. Y ese algo que está ahí no es bueno. Ese es como los signos vitales. Usted llega y tiene un herido, va a buscar los signos vitales. Bueno, usted tiene que buscar los signos vitales de la atmósfera. Y los signos vitales de la atmósfera es justamente cómo está ese aire, esa atmósfera que estamos respirando. Y con base a ese análisis que usted dice, ¿me meto o no me meto? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que hay ahí, porque eso que hay ahí nos va a determinar cuál es el cartucho que vamos a utilizar, cuál es el canister que vamos a utilizar. Y así como está un cartucho específico, hay equipos de protección personal. Vamos a la siguiente, por favor. Yo no vendo ningún equipo de protección personal, no me preocupe en mostrar ninguna marca, así que la gente ve la variedad de canister que hay y entonces la gente dice, oye, ¿cuál me pongo? Entonces la pregunta es, ¿qué hay en la atmósfera? Entonces cuando la gente dice, ¿qué filtro me conviene utilizar? Usted le responde, ¿qué hay en la atmósfera de lo que te tengas que cuidar? Porque hay para vapores ácidos, para vapores orgánicos, inorgánicos, para productos, para gases ácidos, para formaldehído, para... Hay de todo. Entonces usted tiene que saber qué hay ahí. Y con base a eso que hay ahí es que usted va a seleccionar la protección. Vamos a la siguiente. Todo esto son parte de las buenas prácticas que la norma NFPA 350 nos está fortaleciendo. La norma NFPA 350 exige que el bombero tenga la protección con base al riesgo que se ha identificado. Entonces usted dice, bueno, yo soy bombero, pero lo que tenemos aquí, este equipo, este chaquetón, este equipo de alto contenido, voy para adelante, voy para adentro. Un momentico, señor. La norma NFPA 350 le exige a usted un análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo va a identificar qué producto hay ahí para que usted seleccione la protección. O sea, que eso de meterme en el espacio confinado por vocación, por mi trabajo es loable. No, señor. Eso se llama ignorancia. ¿Ignorancia por qué? Ah, porque usted como bombero no le va a dar los reales después para pagarse la neumonía química que usted va a adquirir ahí metiéndose en ese espacio confinado. Entonces, usted tiene que buscar la forma de identificar primero qué es lo que hay para luego, entonces, seleccionar si ingresa o no ingresa. Ah, es que si no ingreso, después me van a llamar que soy un novedoso. Novedoso va a ser usted cuando tenga que estar haciendo rifa para que le paguen las terapias respiratorias. Entonces, es preferible ser novedoso, hacer un paciente neumonía química y después anda pidiendo plata para hacer la rifa. Y no tengo nada en contra de la gente que lo hace porque tiene la necesidad de hacerlo. Pero es porque antes nosotros todo era loable. El bombero, bombero para acá, bombero para allá, y el bombero muriéndose ahorita. ¿Usted conoce un bombero que tenga 80 años? Póngame un puntito el que conozca un bombero que tenga 80 años y esté vivo, por favor. Póngame un puntito que conozca. Usted se va a dar cuenta que son algunos que colocan el puntito. Los bomberos no llegan a 80 años. De aquí hay 80 personas en este chat, 2 punticos nada más. Los bomberos con 80 años somos una especie en extinción. Los bomberos sufrimos de neumonía química, ACV, accidentes cerebrovasculares. Entonces nosotros tenemos que dejar de estar haciendo ese trabajo de manera loable. Págale una empresa especializada para que se meta ahí a hacer ese trabajo en espacio confinado. Ah, no, que eso cuesta plata. Ah, y entonces ahí sí.
Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de eso. La siguiente, por favor. Y disculpen que hice esto como una catarsis, pero hay que hacerlo. Nosotros tenemos que saber que hay gases que suben, gases que bajan. Y nosotros tenemos que estar pendientes de esto, porque a veces nosotros decimos, no, no hay nada, aquí no se siente nada. Pero a medida que usted va bajando, consigue otros gases que sí les van a decir, papá, entraste de aquí, no sale. Entonces hay que estar pendiente de eso. ¿Por qué? Porque la densidad de vapor de los productos van a hacer que arriba estén los más sanitos y abajo estén los más fuertecitos. Entonces usted a veces llega arriba y no hay nada. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Abrimos el espacio confinado y comenzamos a hacer así de... esto huele como mal. Entonces nosotros utilizamos nuestras vías respiratorias para hacer el análisis de los gases que están en la atmósfera. Perfecto que somos nosotros. Y resulta que estamos inhalando cualquier cantidad de productos tóxicos o de cualquier otra cosa que pueda haber en ese espacio confinado. Los bomberos somos especialistas limpiando tanques de edificios, tanques de agua. Y en los tanques de agua tenemos bacterias, hongos, virus, algas, rickettsia. Tenemos de todo. Entonces queremos matar al tigrito, queremos hacer el camarón y entonces vamos a limpiar el tanque de agua que me están pagando $50, $100 por hacer esa limpieza del tanque de agua. Y resulta que los bomberos nos morimos en los tanques de agua por los vapores y gases que se generan producto de el metano, de la flora y la fauna descompuesta, todas las sustancias que hay, el sapo muerto, el pescado, las cucarachas. Usted abre un tanque de agua en un conjunto residencial y usted se queda loco lo que hay ahí. Yo he conseguido pescados en tanques de agua en edificios. Pescado, peces, muertos, por supuesto. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Entonces, tenemos que estar pendientes de que las buenas prácticas nos llevan a tener que hacer análisis. Entonces, los bomberos somos malos en matemática. Malos. Bomberos somos malos en matemática. Desafortunadamente, los bomberos estudiamos poco. Claro, usted busca un cuartel de bomberos de donde sea y usted busca la relación de los profesionales universitarios en los bomberos y casi siempre no llega al 20% de la gente que forma parte del cuerpo bombero. Es raro ver un cuerpo bombero que tiene más del 20% de profesional universitario. Pero no se preocupe, eso es así en todas partes, en todas las empresas, en todos los trabajos. Lo que pasa es que los bomberos arriesgamos más la vida y desconocemos muchas veces cosas básicas. Por ejemplo, la conversión entre porcentaje y partes por millón, eso la desconocemos. Usted tiene un plato, póngame por favor cómo se llaman en sus países, las caraotas negras, los frijoles negros, ¿cómo le dicen en sus países a los frijoles? Eso que comemos. En Panamá le dicen guandú. En otros países le dicen frijoles rojos, frijoles negros, caraota. Eso, caraota. Entonces, imagínense que este es un plato lleno de caraotas, frijoles negros. Dice 100%. Entonces, cuando nosotros hablamos de químicos peligrosos, aquí dice frijol canario, poroto, caraota. Está llegando la hora de la comida. Caraotas negras y rojas, habichuelas. Perfecto. Oye, de paso, póngame de qué ciudad y países se están conectando para saludarlo. Entonces, cuando usted ve ese plato de color, ese círculo negro, y dice 100%, usted se da cuenta que ahí, en ese plato, todo es caraota, todo es frijol negro. Oye, aquí tengo gente de Venezuela, tengo gente de Bolivia, gente excelente. Oye, los felicito. Maturín, yo nací en Maturín, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Perú, Quito, Ecuador, Portuguesa, Venezuela, Colombia. No, esto está espectacular. Otro con lo que ya me dio hambre, Panamá, Nicaragua, esa es mi tierra, Guatire, Santa Cruz, Bolivia. No, excelente. Esto está buenísimo. Gracias, Norky. Gracias, Keila. Gracias, Miguel, por estas invitaciones espectaculares. Vean. Ese círculo negro que está ahí, que dice 100%, es un plato lleno de habichuelas, de caraotas, de porotos, de frijoles. Saludos, hermanos de El Salvador, México, excelente. Puerto Cabello, Venezuela, qué bien. Entonces, ese plato es 100%. Argentina, qué bien, hermanos, saludos. Entonces, fíjense, ese círculo negro que está ahí, que dice 100%, ese es un plato lleno de habichuelas, de caraotas. Pero ese 100% es un plato muy grande, es un dato muy grande. Saludos desde Honduras, hermano, Honduras, qué bien. Entonces, fíjense, ese 100% que está ahí
lleno de frijol, lleno de frijol. Ahora bien, si yo saco un frijol que está ahí, ¿será 100% todavía? No. Meto ahora un grano de arroz. Entonces, usted para decir eso en porcentaje sería muy grande, sería 99.99999%. Eso es engorroso. Entonces, usted se va a acordar de este refrán. Dice, el veneno viene en frasco chiquito. ¿Qué significa? Que usted se va a encargar de detectar que ese grano de arroz blanco que está en el siguiente círculo, que está un solo granito blanco, ese es el tóxico. Los tóxicos no vienen en porcentaje en la mayoría de los casos, vienen en partes por millón. Entonces, cuando usted dice, tengo 100% de producto de granos de caraota, usted tiene 1.000.000 de granos de caraota. Es decir, 100% es igual a 1.000.000 de partes. Entonces, si usted saca un granito de caraota y mete un granito de arroz, ahora le queda 999.999 partes de caraota y una parte de arroz. Si luego se va al siguiente círculo, ve que hay 2 granos de arroz y ahora hay 999.998 partes de caraota. Y si se va al último círculo, se da cuenta que hay 4 granitos de arroz, serían 4 partes por millón y 999.996 partes de caraota. Disculpe que no se ve, es un error mío. ¿Ok? Entonces nosotros debemos entender que los tóxicos vienen en partes por millón. Imagínense, la concentración ambiental permisible del cloro es 0.5 partes por millón. O sea, medio granito de arroz, por así decirlo. 0.5 partes por millón. Entonces, yo tengo que saber que si 100% es 1.000.000 de partes, ¿cuánto es tanto por ciento? Y aplico la regla de 3. Entonces, nosotros tenemos que familiarizarnos con esto. Pero esto a nosotros los bomberos no nos gusta. A nosotros no nos gusta ni la química, ni la física, ni la matemática. Entonces, tenemos que familiarizarnos con esto. ¿Ok? Vamos a la siguiente, Norky, por favor. Nosotros debemos entender que los químicos vienen en partes por millón. Entonces, fíjense, cuando, por ejemplo, usted está en una empresa petrolera y le dicen, usted tiene que hacer el desalojo cuando la alarma llegue a 10 partes por millón de H2S, sulfuro de hidrógeno. Cuando llegue a 10 partes por millón de sulfuro de hidrógeno, la alarma suena, usted desaloja. Eso en porcentaje sería lo que está en la línea roja. 0.001% de H2S. ¿Cuándo usted va a estar viendo eso en porcentaje? 0.001%. Entonces, los tóxicos vienen casi siempre en partes por millón. Por eso yo tengo que saber cuánto es eso. Cuando yo veo que la aguja pasa, por ejemplo, de 0 a 1%, de 0 a 1%, estamos hablando de porcentaje, estamos hablando que ya en esa atmósfera pueden haber 10.000 partes por millón, que es la línea verde. Entonces, vean lo importante que es conocer los peligros en porcentaje, pero también analizarlos y entenderlo en partes por millón. Eso es sumamente importante. Entonces, los bomberos tenemos que estar en la jugada. Tenemos que entender eso muy bien. ¿Ok? Vamos a la siguiente, Norky, por favor. Y esto se pone interesante. ¿Por qué se pone interesante? Porque hay espacios confinados que ya usted sabe si ahí hay productos peligrosos, si ahí no los hay. Entonces, usted dentro de su empresa, lo primero que hicimos fue hacer un inventario de cuáles eran los espacios confinados. Luego le dijimos a compra, hey, compra, hay que identificar los espacios confinados. La ley me obliga. ¿Qué ley, Pablo? ¿Te inventaste eso? En su país debe haber una ley que le dice que usted tiene que advertirle los peligros y riesgos a los trabajadores. Bueno, tiene que decirle que ese es un hueco que se llama espacio confinado. Entonces usted identifica los espacios confinados y luego usted dice, bueno, ¿cuál sí cumple con el criterio? Suficientemente grande para entrar, entrada o salida limitada. No está diseñado para ocuparse. No, entonces no es un espacio confinado. Sí, entonces sí es un espacio confinado. Ahora, ese espacio confinado puede tener una atmósfera peligrosa. Sí, entonces requiere permiso. No, entonces no requiere permiso. Es un espacio confinado, pero no requiere permiso. Pero ojo, eso es viendo la primera parte que es atmósfera peligrosa. Con que uno de esos no cumpla, requiere permiso. Ahora bien,
Ese espacio confinado, por ejemplo, ¿tiene un peligro de atrapamiento? Sí, requiere permiso. No, no requiere permiso. Ese espacio confinado tiene una configuración peligrosa, su estructura interna es peligrosa. Sí, requiere permiso. No, no requiere permiso. Ese espacio confinado tiene cualquier otro peligro asociado, serio, reconocido. Sí, requiere permiso. No, no requiere permiso. Y de esa manera usted va familiarizándose y ve cuál espacio confinado sí y cuál espacio confinado no requiere permiso. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Usted va a tener la presentación y pueden detallar esto con más calma. Aquí no me voy a detener porque esto necesitaría mucha explicación de los límites de explosividad, los límites de toxicidad y cosas así. Tengan en cuenta que según los países hay criterios para decir si usted puede entrar o no puede entrar. Pero lo que les quiero llamar con esta lámina es que usted tiene que evaluar el nivel de oxígeno que está presente. Usted tiene que evaluar el nivel de explosividad y usted tiene que evaluar el nivel de toxicidad. Entonces, si esto está escrito en normas internacionales, usted como bombero no puede llegar a ignorar esto. Ah, espérate, que OSHA me dice que yo tengo que en 4 minutos hacer el rescate. Espérate. OSHA te dice que antes de que la gente ingrese al espacio confinado, ya tú tienes que tener listo el sistema de rescate y que en 4 minutos tienes que haber hecho el autorrescate. Pero te está diciendo es que tú tienes que tener listos los equipos de rescate antes de que te entre el primero. No que en 4 minutos los bomberos van a llegar aquí a sacar a nadie. Eso es irreal. Entonces usted tiene que entender que la gente tiene que prepararse para esto antes de que ingrese el primero, no después que se presentó la primera emergencia. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, una de las cosas importantes también es que usted tiene que saber que usted va a analizar esos datos según el equipo que usted tiene. Usted va a saber si el nivel de oxígeno es el correcto. ¿Y cómo lo va a saber? Bueno, porque hizo un monitoreo. Ah, que hay que prepararse en monitoreo de atmósferas. Claro, hay que prepararse, eso es un curso. Ah, que lo dan dentro de espacio confinado. Claro, pero no lo vamos a dar aquí dentro de 40 minutos. Vamos a la siguiente, por favor. Ah, que usted tiene que saber, por ejemplo, qué va a pasar cuando la gente no tiene el equipo de protección personal para ingresar a un espacio confinado. ¿Qué va a pasar, señores? Si está la gente lista para entrar al espacio confinado y no hay un equipo para monitorear la atmósfera, ¿qué creen que van a pasar? ¿Entran o no entran al espacio confinado? Dígame usted, ¿sí o no? ¿Si entra puntito o no entra X? Vamos a ver. Están ahí todos para entrar al espacio confinado. Están todos los trabajadores. La empresa contrató para que hagan el servicio. Y cuando llegaron ahí a la puerta del espacio confinado, se dan cuenta de que no tienen el monitor. ¿Entran o no entran? ¿Qué creen ustedes? No entran. ¿Están seguros? Si entran, ya están ahí, le están pagando. Van oliendo y van poco a poco y van entrando. No deben entrar. Claro, ese es correcto. Esa es la visión que quiero transmitir. No deben entrar. Pero la verdad es que sí entran. Entonces usted tiene que anticiparse a eso. Entonces, ¿qué pasa? Usted no se puede parar en el espacio confinado después que está toda la gente contratada si no pueden entrar. Usted tiene que anticiparse porque si no, usted va a ser el prevencionista novedoso, el que retrasa la producción. Usted tiene que anticiparse a eso. Usted tiene que decir, espérate, ¿vamos a entrar mañana al espacio confinado? Sí. Vamos a hacer la evaluación atmosférica desde hoy. Vamos a hacer la ventilación. Vamos a analizar eso. Porque no deben entrar a ciegas. De lo contrario, entonces vamos a la siguiente lámina, ¿ok? Y va a haber alguien que va entonces a inventársela cómo entrar. ¿Ok? Entonces, si la gente quiere tomar el queso, ojo con esto, la gente va a querer tomar el queso. Regresamos al anterior, Norky, por favor. ¿Qué hace la gente para tomar el queso? Le tira el casco. Le tira el casco, se activa la trampa. ¿Qué significa? Que somos capaces de eliminar cualquier dispositivo de seguridad con tal de obtener la producción. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes que la gente va a tratar de entrar. La gente va a tratar de hacer, entonces tiene que anticiparse a eso. Vamos a la siguiente. Y anticiparse no significa arriesgarse más, sino prepararse con más tiempo, preparar la ventilación,
saber cuánto tiempo tiene que tardar ese espacio ventilándose para poder entrar. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, usted tiene que hacer ese análisis con base a los datos que le resultó en la evaluación atmosférica, con base a análisis de riesgo y decir, nosotros tenemos que prepararnos tanto tiempo en la ventilación antes de poder entrar ahí. Y ese es el sentido que debemos nosotros propiciar como prevencionistas, como bomberos, como rescatistas. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ahora, hay una situación importante. Aquí estamos viendo los vapores. ¿Vapores de qué? Vapores de la gasolina. A veces usted no ve el riesgo, usted no ve la amenaza, pero eso está ahí todos los días. Cada vez que usted surte combustible, eso está ahí. Lo más blanco es lo más caliente y lo más frío es lo más oscuro. La llanta que está más caliente está más blanca. Hay peligros que usted no los ve si usted no tiene los equipos. Si usted no tiene el monitor, no va a detectar nunca ningún gas peligroso. Jamás. Usted tiene que saber que esas amenazas pueden estar ahí aunque usted no las vea. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces nosotros tenemos que entender que hay amenazas que no están en el espacio confinado, sino que están afuera. Usted tiene que bloquear la fuente de energía. ¿Qué incorpora la norma NFPA 350? La vinculación con el sistema de bloqueo y etiquetado. Norma NFPA 70E. Seguridad en centros de trabajo para garantizar que no haya interacción con las fuentes eléctricas. ¿Cuál es el principio de la norma NFPA 70E? Que ningún trabajador le meta mano a ningún equipo energizado. Entonces usted sabe que si van a entrar a un espacio confinado, usted tiene que bloquear, lockout, tag out, bloqueo y etiquetado. Entonces usted tiene que garantizar que el bloqueo etiquetado sea verificado, lockout, tag out, lototo. Intentar activar el sistema que usted bloqueó para garantizar que no encienda. Entonces usted tiene que saber que si usted va a meter en un espacio confinado, tiene que bloquear toda la fuente de energía. Tiene que bloquear toda la energía. Vamos a la siguiente, por favor. Porque a veces pensamos que un espacio confinado es nada más que energía física, energía eléctrica. Y hay una serie de energías que se incorporan. Entonces usted tiene que entender que no es nada más la energía eléctrica. Usted tiene que establecer un procedimiento de emergencia por si acaso alguien que no debería interrumpe la tranquilidad de ese espacio confinado y activa algún sistema. Abre una llave, ingresa una tubería. Entonces usted tiene que pensar en que esto se necesita antes de que pase. Dice, no, Pablo, pero es que no es posible que el sistema se active porque ya hicimos un bloqueo etiquetado. Sí, pero tu plan de rescate debe anticiparse a qué pasa si eso se desactiva, se anula y hay que sacar a la gente de manera inmediata. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces nosotros debemos entender que hay que hacer bloqueo etiquetado. Pero ¿qué pasa? Los bomberos no nos gusta la electricidad. Entonces nosotros tenemos que saber dónde vamos a hacer el bloqueo. Yo tengo que saber que, por ejemplo, este transformador que está en el centro que dice TR3721A, ese transformador que es el de 1200 kVA, ese equipo me está metiendo energía o yo voy a intervenirlo, entonces yo tengo que bloquear el seccionador que es el que dice MA03 y el 52A que está adelante. ¿Por qué tengo que bloquear y etiquetar a ambos lados? Bueno, porque puede venir corriente de la parte inferior de la celda verde o puede venir corriente de la parte superior que es la celda azul, el ramal azul. Entonces tengo que bloquear y etiquetar antes y después del equipo y poner puestas a tierra, que son esas flechas verdes que salen hacia el lado izquierdo, y colocar puesta a tierra, aterramiento, bloqueo etiquetado. Entonces yo tengo que familiarizarme con esto. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Yo tengo que jugar con esto. Esto es un tema que la gente dice, no, eso es de electricidad. No, señor, eso también es del espacio confinado. Usted tiene que bloquear y etiquetar. ¿Y quién metió una llave y un candado ahí? Los que están dentro del espacio confinado también. No, que es que eso lo hace otro. No, señor, yo en ese espacio confinado entro cuando yo le pongo un candado, una llave y un candado a ese sistema de bloqueo. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Una de las cosas importantes también es que a veces la gente se lleva la llave. Entonces cambió la guardia, nosotros seguimos ahí pegados trabajando y resulta que alguien viene y activa, libera. No, se fue vamos a cortar que no hay nadie ahí. No, señor. Todo este sistema va enlazado con un sistema de permiso de trabajo, con una notificación de ingreso a un espacio confinado y un análisis de riesgo. Todo el que participa ahí tiene que firmar, tiene que darse por notificado, usted tiene que saber quiénes son.
Entonces, la norma NFPA 350 te dice que hay responsabilidades dentro del espacio confinado. Y esas personas también tienen responsabilidades. Tú tienes que saber quién es quién en el espacio confinado. Vamos a la siguiente. Una de las cosas importantes también es identificar quién es el que va a hacer el rol de supervisor. Entonces, pregunta para todos. ¿Quién es el supervisor de ese espacio confinado? Vamos a ver. ¿Quién es el supervisor de ese espacio confinado? El trabajador que está a la izquierda con el casco amarillo es el número 1. El trabajador que está en el centro, que está entrando al espacio confinado, es el número 2. Y el trabajador que está con el casco naranja es el número 3. ¿Cuál de los dos ingresa, por favor? El número 1, el número 2, el número 3. ¿Cuál es el supervisor, perdón? ¿Cuál es el supervisor? ¿Quién me dice? 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. ¿Quién es el supervisor? Bueno, la norma habla de 3 personas. 1, 2 y 3. Pero también deja un espacio para habilitar los roles de apoyo. Pues el supervisor, señores, a nuestro juicio, no es ni 1, ni 2, ni 3. El supervisor es usted, que está viendo esos 3 cristianos que están ahí. Entonces, la norma NFPA 350 te permite también adjudicar o requerir tantas personas sean necesarias como para que la actuación sea de manera segura. Entonces, el que está del lado izquierdo, con la mano en el trípode, es el vigía. Vigía. El número 1 es el vigía. El número 2 es el entrante. El número 2 es el entrante que está en el centro, entrando al espacio confinado con casco amarillo. Y el número 3, que está a la derecha con el casco naranja, es el ayudante. Ayudante, que es otro vigía también. Cuando el vigía tiene ganas de hacer pipí, tiene ganas de hacer pupú, le da hambre, lo que sea, el ayudante ocupa la posición de vigía. El vigía nunca se va de ahí porque tiene el contacto directo con el entrante. Y el supervisor de espacio confinado es usted, soy yo, que estamos viendo desde acá. Entonces, la norma no te habla de la figura del ayudante, pero te dice que tienes que habilitar todos los roles cuando sea necesario para hacer que ese procedimiento sea seguro. Entonces, nosotros metimos la figura del ayudante. Si a usted le gustó, cópiela y mejórelo, ¿ok? Vamos a la siguiente. Vamos a ir finalizando porque ya pegó el hambre. Van a dar la novela. Entonces, hay errores en los espacios confinados y la norma nos pide que nosotros identifiquemos esas amenazas. Desconocer que es un espacio confinado, confiar en sus sentidos, subestimar el peligro, no utilizar equipos de protección personal apropiados, no realizar pruebas atmosféricas, no ventilar el espacio después de haber sido inertizado, no aislar fuentes de energía, no verificar las actividades del entorno, rescatar víctimas sin tomar en cuenta los peligros, usar equipo de oxicorte, soldadura. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, la norma nos refiere siempre a buenas prácticas. Una de las buenas prácticas, a pesar de que no lo dice la norma NFPA 350, sino que la establece NIOSH, es tener bien clara la clasificación de los espacios confinados. Clase A, clase B, clase C. Por acá me dicen, tenía entendido que el número 4 es de la brigada. No, señor, eso no lo dice la norma. Pero vamos allá, vamos a ir aclarando. Me gustan todos esos comentarios y todos esos aportes. Clase A, una situación que presenta un espacio confinado de esta categoría que amenaza de manera inmediata la vida. Deficiencia de oxígeno, atmósfera, combustible explosiva, concentraciones tóxicos. Clase A, espacio confinado de alto riesgo. Clase B, aunque no es inmediatamente peligroso para la salud y la vida, sí hay necesidad de establecer medidas específicas porque existe la posibilidad de que se ocasionen daño o enfermedades. Y clase C, lugares donde el peligro potencial existe, pero no requiere ninguna modificación especial. ¿Ok? Entonces, de esa manera también OSHA dice, hay espacios que requieren permiso de entrada y espacios que no requieren. ¿Qué te dice en FPA 350? Que tienes que hacer un análisis de riesgo y ese análisis de riesgo determinará los equipos de protección personal que necesitas. Es decir, la norma no te dice si es A, si es B, si es C, si es OSHA, sino que te dice que existe una clasificación de espacios confinados y que usted debe garantizar hacer el análisis de riesgo con base a las exigencias para garantizar el ingreso, la operación y el rescate de manera segura. Vamos a la siguiente, por favor. Nosotros tenemos que saber
que un espacio con esa primera categoría, que era la A, necesita autorización de entrada. La segunda categoría precisa de mecanismos de seguridad y la tercera categoría necesita seguridad en los métodos de trabajo. ¿Qué es esto? Esto es la misma referencia, pero es el Estado español. Esto no es NFPA 350, pero NFPA 350 también respalda lo que establecen estas clasificaciones. Vamos a la siguiente. Entonces, NFPA está muy orientada en las buenas prácticas. Una de las buenas prácticas, a pesar de que no la refiere NFPA 350, son las reglas de Grade School. Este señor hace años elaboró estas normas. Estas normas son referencias, reglas de oro, pero a mí me gusta siempre focalizarlas porque algo que hizo en FPA 350 es señalar las buenas prácticas. Entonces vamos a ver rápidamente para finalizar estas buenas prácticas. Vamos a la siguiente. Todas esas que están ahí son buenas prácticas. Monitorear la atmósfera, hacer ventilación al espacio confinado, controlar los riesgos, aislamiento de la zona, área o equipo, definición de roles personal, colocación de asistente externo, asignar la comunicación del personal, personal adiestrado que es capacitadora, por supuesto, para rescate de emergencia de espacio confinado, seleccionar el equipo de protección personal, preparar el equipo de rescate, estar disponible y, por supuesto, la iluminación. Estas son buenas prácticas que a pesar de que Grey School en el año 1810 por allá las determinó, también la refuerza en FPA 350. Vamos a la siguiente, por favor. Ya por supuesto usted sabe que la norma habla de esas tres figuras, el ingresante, el asistente de ingreso o vigía y el supervisor, pero usted le mete ahí el ayudante. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ya usted definió sus roles y responsabilidades. Usted le dice, usted como supervisor va a hacer esto, verificar las condiciones, asegura todo esto, el entorno, la permisología, garantizar o anticipar cualquier situación adversa. La siguiente, hay también un vigía. Ese vigía conoce los peligros de la entrada, qué le va a pasar cuando se está exponiendo a los espacios confinados, a los químicos, qué va a hacer, cómo se saca, cómo se sube, cómo entra, cómo sale, cómo utiliza el trípode, cómo va a utilizar la protección respiratoria. Esa misma información del vigía, ¿también la toma quién? El ayudante. Vamos a la siguiente, por favor. Y también la toma quién? El entrante. Entonces, vigía, entrante, ayudante, tienen la misma formación. Son tres entrantes, son tres vigías, son tres ayudantes. Pero ¿qué pasa? No todos están autorizados para entrar. El entrante es el que está autorizado. Pero los tres tienen la misma formación. Vamos a la siguiente, por favor. El ayudante, vean que tiene la misma información, pero no está autorizado para entrar. Se queda afuera, brindando el soporte al vigía y al entrante. La siguiente. Ustedes después van a revisar esto con calma y podrán hacer las consultas. La idea es que usted tenga esta información y que sea de uso, de agrado, de mejora para usted. Al final, cuando nosotros hablamos de los procedimientos de seguridad, nadie piensa que algo malo puede pasar, pero hay que pensarlo. Tiene que haber rescatistas, tiene que haber un evaluador de gases, tiene que haber una autoridad de sitio, una autoridad de área, un propietario o un administrador de los espacios, un contratista, subcontratista, un especialista en ventilación, un especialista en aislamiento, un trabajador de reserva, un encargado de iluminación. Esta gente puede tener otros nombres en sus países, en su empresa, pero al final hace falta que alguien ponga iluminación porque si no la gente va a caminar ciega. Hay un ayudante porque la gente va a necesitar moverse de los sitios. Alguien tiene que encargarse del aislamiento, el bloqueo de etiquetado. Alguien tiene que hacer la ventilación. Alguien tiene que supervisar al personal, establecer quién sí y quién no. Alguien tiene que garantizar las condiciones del área. Alguien tiene que evaluar la atmósfera y alguien tiene que estar listo para el rescate. Esta es la esencia de los procedimientos de seguridad de trabajo en espacios confinados. Vamos a la siguiente, por favor. Y nosotros no podemos olvidar hacer los análisis de riesgo con base a los octágonos de energías peligrosas. Tenemos que hablar de radiación, tenemos que hablar de energía eléctrica, tenemos que hablar de la gravedad, tenemos que hablar de temperaturas extremas, frío y calor, peligros biológicos. En los espacios confinados hay muchísimo. Tenemos que hablar de presión, tenemos que hablar de movimiento, energía química. Usted tiene que analizar todos los peligros que hay ahí, vincularlos con esto o cualquier otro peligro que sea conocido en ese espacio confinado. Vamos a la siguiente. De esta manera, usted tiene que fortalecer también cómo va a ser la comunicación, cómo va a ser la ventilación. La siguiente, por favor.
cómo usted va a anticiparse, cómo usted va a abordar la iluminación. Vamos a la siguiente. ¿Ok? ¿Qué tipo de iluminación? ¿Qué tipo de peligros hay? ¿Son intrínsecamente seguros? ¿Son a prueba de explosión? ¿Son riesgo 1, zona 1, clase 1? Usted tiene que determinar esto con base a los peligros que usted tenga. Vamos a la siguiente. Y usted tiene que entender también que habrán procedimientos de seguridad. ¿Ok? Esos procedimientos de seguridad tienen que estar documentados, tienen que estar escritos. ¿Quién bloquea? ¿Quién etiqueta? ¿Quién se encarga de despresurizar las líneas? ¿Quién drena? ¿Ok? Vamos a la siguiente. Usted tiene que tomar en cuenta todo esto en su procedimiento. Y la norma establece condiciones de buenas prácticas antes de entrar al espacio confinado. Esas condiciones de buenas prácticas antes de entrar al espacio confinado a nosotros nos tienen que ayudar para fortalecer nuestro procedimiento. Y siempre nos dice evaluar la atmósfera, instrumentos especializados, preservar la salud, la seguridad, inclusive del bombero que va al rescate. La siguiente, por favor. También tenemos el muestreo. Los muestreos tienen que ser representativos con equipos técnicos. Entonces usted tiene que prepararse para esto. El bombero va haciendo el muestreo, va a hacer rescate, tiene que hacer un muestreo. Adelante. ¿Y por qué el rescate? El bombero tiene que hacer un rescate. Si lo está llamando para hacer un rescate, hay que el bombero tiene que hacer un monitoreo. El bombero tiene que saber de qué se va a proteger para sacar a ese cristiano. Y si ya está muerto, ya está muerto. O sea, ya está muerto, que ese es un cadáver. No hay que estar arriesgando bomberos para recuperar cadáveres. Un rescate es una persona viva. Una recuperación es una persona muerta. Entonces tiene que haber un representante. Por algo ese hombre se cayó ahí. Entonces voy a meter un bombero que muera también ahí. No, señor. Vamos a la siguiente. Nosotros tenemos que saber que hay gases que están arriba, otros gases que están en el medio, otros gases que están abajo. A veces podemos tener buen aire arriba, aire por abajo y aire muerto abajo. Entonces tenemos que prepararnos para esto. Tenemos que anticiparnos. Las lecturas no son las mismas. Vamos a la siguiente. Entonces nosotros tenemos que ir finalizando y entender que hay alguien que se tiene que preparar con el muestreo de atmósfera, con el monitoreo, que sepa cada cuánto tiempo, que sepa quiénes son los trabajadores, que sepa cuáles son los químicos, que sepa cuál es el método que vamos a utilizar, cuál es la frecuencia, que analice los datos cualitativos y cuantitativos, es decir, qué hay y cuánto de eso hay, y analizar esa información. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos que entender que una cosa es decir cuánto es la muestra y cuánto es el monitoreo. Una cosa es decir, no, hay cloro. Sí, pero ¿cuánto de cloro? Una cosa es, hay H2S, sí, pero ¿cuánto de H2S? Entonces, esos datos se analizan. La siguiente. Y con base a esos análisis, usted determinará si hay una autorización para que alguien ingrese y esa autorización le permitirá llenar un sistema de permiso de trabajo para hacer esa actividad. Ahora, NFPA 350 no habla de una autorización y de un permiso. Habla de un sistema de gestión del riesgo para ingresar, trabajar y rescatar personas en espacios confinados. En nuestros países utilizamos algunas veces la autorización y otras veces el permiso. En la autorización la gente puede hacer esa actividad porque no se requiere un permiso. Pero si el espacio confinado requiere o tiene riesgo, de los que ya vimos inicialmente, usted sabe que requiere un permiso. En el permiso hay un análisis de riesgo, hay un monitoreo, hay un procedimiento, hay unas pruebas de actitud física. Entonces ya la situación es más compleja. ¿Por qué? Porque hay alguna condición que amerita monitorear y gestionar normas específicas de la seguridad de la gente que va al espacio confinado. La siguiente, por favor. Y por supuesto, hagan lo que hagan, independientemente de lo que hagan lo que hagan, siempre hagan ventilación. Siempre. Nadie los lleve a meterse en un espacio confinado asumiendo que la atmósfera está bien. Hagan ventilación aunque la atmósfera esté bien. Siempre. La ventilación es una medida espectacular para mitigar o disminuir cualquier riesgo específico. Hay espacios confinados que bien ventilados es mejor estar dentro del espacio confinado que afuera. En estos días estaba en un tanque de almacenamiento de crudo y provocaba comer dentro del tanque porque adentro estaba fresquito.
ventilado, súper limpio, y afuera esa pepa de sol. Entonces era mejor comer dentro del espacio confinado que afuera. Si usted logra tener buena ventilación, la gente va a ser más productiva. Va a tener más tranquilidad dentro del espacio confinado que afuera. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ya para irnos despidiendo, usted puede fortalecer la ventilación de manera local. Ventilación no es nada más inyectar, también es sacar. Entonces usted puede ir viendo qué tipo de ventilación utiliza. ¿Cuál es la que más le conviene? ¿Cuál es la más segura? Vamos a la siguiente, por favor. Si usted sabe que va a generar más contaminación localizada, usted tiene que colocar también extracción. ¿Ok? Y usted tiene que saber cuánto tiempo va a ventilar un espacio. ¿Ok? Rápidamente, rápidamente. Vamos a hacer un cálculo aquí. A mí me interesa, voy a colocar unos datos en el chat, ¿ok? Vamos a ver si me siguen la corriente rapidito. Voy a escribir unas cosas en el chat. Ese espacio confinado que estamos viendo tiene 2 metros de alto. 2 metros de alto. ¿Ok? 4 metros de ancho. Y 10 metros de largo. Rápidamente, ese espacio que estamos viendo tiene 2 metros de ancho, 4 metros de alto y 10 metros de largo. ¿Cuánto es el volumen de ese espacio confinado? Repito, los lados son 2 metros, 4 metros y 10 metros. ¿Cuánto es el volumen de ese espacio confinado? Muy bien, Raúl, excelente. 2 por 4, 8. 8 por 10, 80. 80 metros cúbicos. ¿Qué hicimos ahí? Sacamos el volumen de aire. Pero ahora, ojo, ahora se exige que el volumen de aire a ventilar sea mínimo 7 veces el volumen de ese aire. Entonces yo multipliqué largo por ancho por profundidad y eso me dio 80 metros cúbicos de aire. Ahora tengo que multiplicar eso por 7. 7 veces es el máximo factor de seguridad que establecen la norma de ventilación. 7. Entonces 7 por 80. 7 por 8. 560. 560 metros cúbicos de aire es el volumen a ventilar. Entonces yo tengo en ese espacio 80 metros cúbicos, pero tengo que ventilarlo 7 veces. ¿Ok? 7 por 8, 56, le ponen un 0, 560 metros cúbicos. Y ahora yo tengo que saber cuánto tiempo tardo sacando ese aire con ese ventilador que está allá arriba. Ah, ese ventilador no es el mismo. Usted tiene que saber cuál es la capacidad de ventilador. Entonces, ese ventilador tiene una capacidad de ventilar 56 metros cúbicos por minuto, MCM, 56 MCM. Es decir, que ese ventilador en un minuto mueve 56 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda ese espacio en ser ventilado? Usted divide los 560 metros cúbicos de aire entre la capacidad del ventilador, 56 metros cúbicos. Es decir, que ese espacio se ventila en 10 minutos. Entonces, usted tiene que saber cuánto es la capacidad del ventilador que usted tiene. Si no, esa cuenta no la va a poder sacar nunca. Usted tiene que saber cuántas son las dimensiones de ese espacio confinado. Si no, no se va a poder hacer ese cálculo. Eso le permite a usted decir que si usted quiere meter sus trabajadores a las 8 de la mañana en el espacio confinado, usted comienza a hacer la ventilación con ese ventilador a las 7:50, es decir, 10 minutos antes. ¿Ok? Entonces hay que prepararnos en ventilación. Vamos a la siguiente. Nosotros tenemos que hacer estos ejercicios fáciles, prácticos, y para eso hay curso de espacio confinado. Para despedirnos, usted tiene que fortalecer sus procedimientos. ¿Cuál va a ser la selección específica para ese caso? Ese caso de emergencia. ¿Ok? Usted tiene que saber cuáles son esos datos apropiados para obtener esa persona, esa situación. Usted tiene que identificar cuáles son las necesidades que va a tener en un punto de anclaje a la hora de un rescate. Usted tiene que evaluar la situación de ingreso. Usted es bombero, pero usted tiene que hacer este análisis. Y con base a eso usted dice si entra o no entra. Pero usted tiene que saber si existen los suficientes mecanismos de sujeción, de anclaje, de guía. Si no, usted no hace nada allá adentro. ¿Ok? Usted es bombero, pero no es Superman. Nos da fiebre igualito.
A la mujer igualito le viene el periodo, los hombres nos dan ganas de hacer pupú, de hacer pipí, nos da hambre, nos da sueño, nos sentimos mal. Somos personas comunes y corrientes que actuamos en situaciones especiales, pero somos igualitos de carne y hueso. Bombero tiene que entrar protegido del espacio confinado, si no, es un ignorante con iniciativa. Y eso tenemos que evitarlo. Ignorante no significa bruto, sino que ignora, que desconoce. La siguiente, por favor. Entonces hay unas consideraciones generales. El personal para el rescate debe estar entrenado, certificado, autorizado. En la acción debe haber como mínimo 2 rescatistas, 2 socorristas que ingresen al espacio confinado. Disponer de los equipos de protección personal, primer auxilio, realizar simulacros, estar informado y familiarizado. Todo eso lo deben tener antes de que ingrese al espacio confinado. Siguiente, por favor. De esta manera, nosotros lo que debemos propiciar es tratar de hacer el rescate sin necesidad de entrar. La idea es establecer equipos que vayan entrando una vez y que ya tengan sus equipos de rescate listos, sus líneas de vida, sus sistemas, todo lo demás. Eso es lo ideal, tener que hacer el rescate, no tener que hacer rescate y si hay que hacerlo sin entrar. La siguiente. Y, por supuesto, para finalizar, nosotros tenemos que ir aprendiendo y familiarizándonos porque hay cosas que la NFPA se actualiza cada 4 años, pero se actualiza cada 2. Entonces, yo puedo tener una muy buena práctica, un muy buen procedimiento que me permite fortalecer mi equipo de rescate, pero también puedo ver lo que me está diciendo OSHA. Entonces, yo comparo las exigencias que me tiene el equipo de rescate según OSHA y las exigencias del equipo de rescate según NFPA 350. Ahí está la gran diferencia. NFPA 350 pide al rescatista de espacio confinado una formación muy dura, dijeron los colombianos, muy tesa. OSHA no lo exige así. OSHA te pone inclusive una evaluación de un equipo de rescate más superficial versus la que tiene NFPA 350. La siguiente, por favor. Usted tiene que saber, independientemente cuáles son los escenarios, cuáles son los peligros que genera el ingresar a una atmósfera con poca eficiencia, con poca o deficiencia a nivel de oxígeno. Usted tiene que familiarizarse con eso. No se ponga a inventar. Vamos a la siguiente. Usted tiene que prepararse en el monitoreo de equipo. Tiene que saber cuáles son los equipos que usted va a utilizar. Usted no puede leer todos los gases que hay con ese equipo. Ese equipo es para 4 gases. Oxígeno, H2S, explosividad y monóxido de carbono. Entonces usted tiene otro equipo, tiene cloro. Busque su equipo y mida cloro. No pretenda medir cloro con un equipo que no mide cloro. La manzana con manzana y las peras con pera. La siguiente, por favor. Y familiarícese con la gente, disfrute su trabajo, pero siempre con seguridad. La única manera de hacer un trabajo excelente es que usted ame lo que a usted le gusta. Y a mí me gusta que la gente salga sana de sus actividades y operaciones de rescate. No queremos más bomberos accidentados ni enfermos. ¿Ok? Así que gracias por haberme soportado en esta hora de conferencia. Muchísimas gracias. Norky, muchísimas gracias. Keila, gracias. Miguel, gracias. Gracias a toda la gente. Si le gustó, ponga un puntico. Sigue a esta gente, apóyelo y por favor, comparte esta información porque la idea es ayudar a toda la gente para que siga ayudando. Dios me lo bendiga y gracias por la oportunidad. Un gran Amén. abrazo para todos. Amén, amén. Bueno, buenísimo Pablo, excelente. Gracias pues por tremendo compartir un espacio con poquito tiempo, ¿no? Pero creo que con una información sumamente valiosa. Y bueno, agradecidos a todos por esta participación el día de hoy. Como tú bien lo comentaste, podían estar haciendo cualquier otra cosa un viernes por la noche, pero están acá acompañándonos en este webinar, sumando un poco de información y de adquisición del conocimiento que nos has podido compartir en esta oportunidad. Para todos se les fue compartiendo el PDF de la presentación, como lo indicó Pablo, pues se les compartió por el chat. Y de igual manera, pues una vez que termine de guardarse lo que es la grabación, se comparte en el canal de YouTube, que por allí también se les compartió, ¿no? Pues nos pueden seguir por allí en KM Consulting en YouTube y de igual manera van a volver a tener acceso al webinar cada vez que gusten, ¿no? Con esto sí, vamos finalizando lo que ha sido para nosotros la tercera temporada de webinar, que en esta oportunidad, como bien saben, lo hemos enfocado a lo que ha sido en la seguridad y salud en el trabajo,
Por allí, para quienes consultaron, si había un curso completo, bueno, hay un curso completo de implementación de un sistema de seguridad en salud en el trabajo que vamos a estar llevando a cabo en el mes de abril, por allí nos pueden ir consultando. Y de hecho también en el mes de abril vamos a iniciar la siguiente ronda de webinars, ¿no? Les comunico un poco entonces cuál es el enfoque de la siguiente ronda. Va a ser en materia de inocuidad alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, por allí nos pueden acompañar como siempre y, bueno, un gusto para nosotros haber estado en esta tercera temporada de webinar. Si gustan, abran sus cámaras y nos tomamos fotico por allí como siempre solemos hacer en los cierres. Pueden abrirlas, pueden a ver quienes que gusten encender sus camaritas. Buenísimo, ya por ahí veo la mayoría, a ver. Ok, listo. Bueno, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias, chicos, chicas, a todos. Feliz fin de semana.